Luego de esa aterradora imagen de Polar, con ese grito tan espantoso y tétrico, yo rápidamente fui a abrazar a mi hermano Tomás, y también le tapé la boca para que no gritara. Y después le empecé a decirle a Tomás que se tranquilizara. Pero él me dijo: ¿cómo quieres que me tranquilice, Anthony? Acabo de ver un gran episodio muy traumante, muy espantoso. Y era de mi serie favorita. Yo luego después le dije: Tomás, cálmate por favor, yo estoy aquí contigo, no te espantes por favor, no hay que despertar a nuestros papás. Luego después la tele se apagó después de esa imagen, y el capítulo se dio por terminado. Después de eso, le dije a Tomás: Tomás, vámonos a dormir, a que tratar de olvidar esto que pasó. A que pensar de que esto fue un mal sueño. Mi hermano Tomás solo me contestó: está bien, Anthony, pero quiero dormir contigo, ahorita me siento muy espantado y tengo demasiado miedo. Está bien, Tomás, puedes descansar conmigo, hermano. Llegó la mañana siguiente. Era el día 28 de julio, del 2020. Mi hermano Tomás y yo, nos estábamos alistando, para ir a nuestro curso de escuela, ya que eran vacaciones, y no había clases. Pasaron varias horas, luego después, mi hermano y yo salimos del curso. Y nos dirigimos a nuestra casa. Cuando llegamos a nuestra casa, nuestros papás todavía no llegaban del trabajo. Así que luego le dije a Tomás: oye Tomás, ¿qué te parece si hacemos algo divertido? Tomás solo me respondió: no lo sé, Anthony, ¿cómo de qué tienes ganas de hacer? No lo sé, Tomás, ya sé, ¿quieres que veamos una película? Está bien, Anthony, vamos a ver una película. Bueno, Tomás, quédate aquí en la sala, iré a buscar en el refri si hay palomitas y refrescos. Mientras que yo estaba buscando palomitas, refrescos y dulces, se oyó el timbre de mi casa. Yo, después de escuchar el timbre, yo rápidamente me acerqué a mi hermano, y le dije: Tomás, ¿quién es? Tomás solo me respondió: no lo sé, Anthony, asómate por la ventana a ver quién es. Después me asomé por la ventana, y cuando me asomé, no había nadie. Esto ya se me hizo extraño, así que mejor, decidí abrir la puerta, para ver mejor. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solo había un paquete, en el piso. Cuando vi ese paquete, la curiosidad empezó a invadir toda mi cabeza. Luego después, agarrar el paquete, y me metí a mi casa, cerrando la puerta de mi casa con seguro. Después llevé el paquete a la mesa. Y Tomás se me acercó, diciéndome: ¿quién es ese paquete, Anthony? Pues no lo sé, Tomás, solo lo dejaron en la puerta de nuestra casa. Ya sé, tendremos que averiguarlo, Anthony, hay que abrir ese paquete. Está bien, Tomás, vamos a verificar. Después mi hermano y yo, abrimos el paquete, con un cuchillo, y después de quitar la tapa, vimos adentro, que había una caja de un disco, y también una hoja que decía algo. Luego después leí lo que decía la hoja, que decía: hola, gracias por ver mi capítulo que hice, espero que te haya gustado bastante, así que de regalo por verlo te dejo este nuevo disco. Es una secuela del programa que vistes. Yo, después de leer eso, Tomás y yo nos empezamos a poner nerviosos. Luego después, agarré la caja del disco, y el disco decía: este disco está titulado La venganza de Polar.exe. Tomás y yo estábamos algo más nerviosos. Luego: no, Anthony, yo ya no voy a ver eso, yo ahorita ando nervioso por lo de ayer. Yo ya no quiero saber de ese capítulo ni nada, conmigo no cuentes, hermano. Por favor, Anthony, te lo pido, ayúdame. Está bien, hermanito, no te preocupes, Tomás, no lo veas. Mi hermanito Tomás estaba muy espantado, así que no trate de obligarlo. Luego después, pasaron algunas horas, llegó la noche. Mi hermano Tomás y yo nos estábamos alistando, para irnos a dormir, luego. Mientras yo me estaba alistando, mi mamá entró al cuarto, y me dijo: Anthony, voy a salir con tu papá, a una reunión de su trabajo, por favor quédate aquí, con tu hermanito Tomás, y también por favor ya duérmanse. Yo le dije a mi mamá: está bien, mamá, no se preocupen por nosotros. Luego después me quedé dormido. Mientras estaba durmiendo, escuché una voz aterradora, que me dijo lo siguiente: ve este capítulo, porque si no pones el disco en la tele, algo muy malo le podría pasar a tus papás, y también a tu hermanito. Yo, de oír eso, me levanté muy espantado. Después rápidamente, chequé la hora. Cuando vi la hora, eran las 3:33 de la mañana. Después me fui corriendo, hacia la sala, para rápidamente, reproducir el disco. Después de reproducir el disco, me aparecieron unas letras que me decían: bienvenido a esta secuela del programa. Disfrútala. Yo no dije nada sobre eso, solo me concentré en ver el capítulo. Luego después, empezó la intro de Escandalosos, todo normal y bien.
Después de que se acabara la intro, apareció el nombre del capítulo, estaba titulado, igual como decía en el disco, La venganza de Polar.exe. Luego empezó el capítulo, enfocando a la toma, de la casa de los osos, en esa escena. Se veía, a Panda, Pardo, Charlie y Cloyd, ellos estaban en la casa, esperando a Polar, así como los vimos en el anterior capítulo. Esperaron y esperaron, pero Polar no llegaba. Luego Charlie les dijo, a los demás, oigan chicos, siento un mal presentimiento, sobre esto. Pardo le contesta a Charlie, no te preocupes Charlie, todo está bien amigo. Pasó una hora después, Polar todavía no llegaba. Luego después, la toma enfoca la puerta, y se escucha el timbre de la casa. Cuando escucharon el timbre de la casa, Panda les dice a los demás. ¿Oyeron eso chicos? A lo mejor es nuestro hermanito Polar. Panda se acercó a la puerta, para abrirle a Polar. En el momento de que Panda le abre la puerta a Polar, se pone una pantalla en negro. Que duró 3 segundos, después, aparece una imagen de Polar, que era la misma que nos apareció de Screamer, en el anterior capítulo. Pero esta vez no venía acompañada con un grito, sino, con una voz aterradora que decía lo siguiente. Hola, soy Polar.exe, estás condenado a ver este capítulo, por nada del mundo, se te ocurra apagar la tele, si lo haces algo te podrá pasar. Yo de oír esa voz aterradora, me espanté mucho, estaba súper nervioso. No sabía qué hacer, pero no tuve de otra más que seguir viendo el capítulo. Luego de eso, apareció otra pantalla en negro. Con unas letras en blanco que me decían lo siguiente, vas a ver estos 4 capítulos. Comencemos con el primer capítulo estaba titulado Pardo. El capítulo empezó, enfocando a la casa de los C. Los osos, al parecer la casa de ellos estaba hecha, ruinas, luego después apareció Pardo, yo noté que Pardo estaba algo mal, se veía que estaba espantado, hasta le estaban cayendo 2 gotas de sudor. Luego Pardo empezó a decir, chicos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde están todos? ¿Hay alguien aquí? Luego Pardo, empezó a caminar, dirigiéndose al bosque, para encontrar a los demás. Mientras que Pardo estaba caminando, empezaba a decir los nombres, de los demás. Charlie, Pam Pam, Cloyd. ¿Dónde están chicos? Polar hermano, ¿dónde estás tú también? Luego después Pardo empezó a caminar un poco más rápido, hasta llegar a lo más profundo del bosque. Cuando Pardo llegó a lo profundo del bosque, el escenario y todo se empezó a tornar algo oscuro, luego se escuchó una risa, muy aterradora, Pardo empezó a decir. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú Charlie? El pobre de Pardo estaba cada vez más nervioso, y espantado. Luego después Pardo empezó a seguir buscando, de dónde venía esa risa. Pero cuando Pardo estaba buscando, aparece Polar.exe, Pardo al ver la expresión aterradora, de su hermano Polar. Pardo se espantó mucho, y empezó a correr, cuando Pardo estaba corriendo, se dio cuenta, de que Polar.exe, también lo estaba correteando. Al parecer Polar era muy rápido, y Pardo tuvo que correr con todas sus fuerzas. Luego Pardo se tropieza, con una piedra, y caía al piso. Cuando Pardo se levanta, Polar se le acerca. Pardo espantado le dijo a su hermano Polar. Hermanito por favor, no me hagas daño, perdóname por la broma que te hice hermano, por favor te pido mucho que me perdones. Te prometimos que te íbamos a hacer algo mejor, por favor no me hagas daño. Luego después. Polar.exe solo le dijo a Pardo. Polar no te perdonará, pagarás por lo que le hiciste a Polar, Polar nunca te perdonará, llegó la hora de que pagues por lo que me hiciste. Polar.exe con sus enormes garras, le arranca los ojos a Pardo, mientras que Pardo, gritaba de dolor. Luego Polar empezó a morderle todo el cuerpo, y también empezó a apuñalarlo. Pardo murió, luego después de que Polar asesinara a Pardo, se quedó viendo fijamente a la cámara, mientras sonreía macabramente. Con esos feos ojos rojos endemoniados. Luego el capítulo finaliza, con una pantalla en negro, mientras escucha una risa aterradora, era la risa de Polar.exe. Luego apareció unas letras en blanco que decían, Pardo está muerto. Comencemos con el siguiente capítulo. Yo me espanté mucho en ver a Polar asesinar a su hermano Pardo, pero bueno seguir viendo el capítulo 2. El capítulo 2 comenzó titulándose, Panda. En este capítulo la toma enfocaba a Panda en la ciudad tirado en el piso. Panda se levanta espantado, y empezó a mirar todas partes, y luego empezó a decir. ¿Qué rayos pasó? Pardo Charlie, Cloyd, ¿dónde están chicos? El pobre de Panda estaba muy aterrorizado, porque no sabía qué era lo que estaba pasando. En la escena se ve que toda la ciudad está abandonada. Se ve que todo está solo, luego Panda se le ocurrió ir rápido, al supermercado.
Luego después la toma cambia enfocando al supermercado, y también enfocando a Panda adentro del supermercado. Luego después Panda empezó a buscar a los demás. Muy desesperado, intentó buscar y buscar. Pero no encontró a nadie. Luego Panda empieza a mencionar a su hermano Polar. Empezó a decir: Polar hermanito, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Luego después apareció una pantalla en negro, y unas letras escritas con rojo sangre que decían lo siguiente: encuéntrame si puedes, intenta buscarme. Yo de oír eso no entendía nada. Pero luego la toma enfoca a Panda otra vez en la ciudad. Estaba otra vez tirado en el piso en la carretera, pero esta vez la ciudad se veía algo tétrica. Todo el escenario de la ciudad se veía muy macabro. Las ventanas de las casas y de los edificios y locales estaban rotas. El pobre de Panda estaba cada vez más nervioso. Luego después se pone una pantalla en rojo que duró un segundo. Después la toma enfoca a Panda caminando en la calle de la ciudad, mientras le salían lágrimas de los ojos. Panda duro caminando 3 minutos. Luego de esos 3 minutos, Panda se detiene y pone una cara de horror. No sabía qué era lo que le pasaba. Luego Panda se acerca un poco más. Y ahí fue cuando vi que había un cadáver. Ese cadáver estaba todo desmembrado y mutilado alrededor de un charco de sangre. Ese cadáver era nada más y nada menos que Lizzie. El pobre de Panda, al ver que el cadáver era de Lizzie, Panda empezó a gritar de lamento. ¿Por qué tuvo que ser mi querida Lizzie? Panda empezó a llorar más fuerte, duro llorando por 3 minutos. Luego después se escucha la aterradora risa de Polar.exe. Luego Panda deja de llorar y se le queda viendo con odio a su hermano Polar. Panda, muy enojado, empieza a reclamarle a Polar, diciéndole: eres un idiota maldito, ¿cómo te atreviste a hacerme esto? ¿Por qué mataste a mi querida Lizzie? ¿Por qué lo hiciste? No sabes cuánto te odio. Panda, con mucho odio, saca un cuchillo y se lo quiso encajar a Polar. En el momento en el que Panda le iba a encajar el cuchillo, Polar se lo detiene y le quita el cuchillo, apretándole muy fuerte la mano. Panda cae al piso. Luego después, Panda le dice a su hermano Polar: por favor hermanito, no me mates, yo no sé qué fue lo que te hice. Polar.exe nomás le responde: Polar te asesinara, pagarás tú también por lo que le hiciste a Polar, nunca te perdonaré, así que Polar te llevará al infierno. Después, Polar, con el cuchillo, empieza a apuñalar a Pan, mientras que Panda gritaba de dolor. Luego vi que se salpicó mucha sangre. Luego después, Polar.exe empezó a chuparle toda la sangre. Luego, el capítulo finalizó, volviendo a ver a Polar mirando macabramente a la cámara. Luego se pone una pantalla en negro, y se volvió a escuchar la risa de Polar.exe. Luego después, apareció unas letras escritas en rojo que decían: Panda está muerto. Pasemos con el tercer capítulo. El capítulo 3 estaba titulado. El capítulo 3 empezó enfocando a Charlie tirado en el piso en lo más profundo del bosque. Luego Charlie se levanta y empieza a decir y a preguntarse: ¿qué demonios pasó aquí, dónde estoy? Luego Charlie empieza a preguntarse dónde estaban los demás. Estaba mencionándolos. Pardo, Pam Pam y la tal Cloyd, ¿dónde están? Chicos, ya por favor salgan donde están, porque estoy en lo más profundo del bosque. Charlie no sabía lo que estaba pasando. Luego después la toma cambia enfocando el cielo y todo el bosque. Todo el escenario se veía muy macabro, el cielo estaba tornado de un color rojo sangre. Luego después la toma cambió, enfocando a Charlie caminando sobre el bosque, buscando a los demás. Charlie duró caminando sobre el bosque por 3 minutos. Luego después de esos 3 minutos, empezó a llover. La lluvia era nada más y nada menos, una lluvia de sangre. Charlie seguía caminando todavía. Mientras Charlie seguía caminando, se empezó a escuchar una música muy extraña, era una música que se oía muy tétrica y macabra. Luego después, Charlie le empezaban a caer varias gotas de sudor. Al parecer estaba muy nervioso, cada vez que Charlie seguía caminando sobre el bosque. En la escena empezaba a verse manchas de sangre por todas partes. Luego después, Charlie dejó de caminar, y empezó a oír ruidos. Luego se escuchó la risa de Polar.exe, luego Charlie empezó a hablar diciendo: ¿quién anda ahí? ¿Quién es el que me quiere espantar?
Luego después Charlie comenzó a caminar un poco más, hasta toparse con el cadáver de su otra especie, Ralph. Cuando Charlie ve el cadáver de Ralph, se espantó mucho y empezó a gritar. ¿Quién rayos está haciendo estas cosas? Después se escuchó la voz de Polar, diciendo: yo fui. Charlie a toparse y oír su voz también, Charlie voltea y se espanta en ver la aterradora cara de Polar. Luego Polar.exe le da una patada en la ingle a Charlie, luego Polar empezó a pegarle muchas veces en la cara a Charlie. El pobre de Charlie gritaba de dolor. Luego Charlie empieza a decirle a Polar: ¿por qué hiciste esto? Por favor ya no me maltrates, por favor perdóname, yo no quise arruinar tu cumpleaños, solo estaba jugando. Polar.exe solo le dijo a Charlie: Polar se vengara de Charlie, llegó la hora de que pagues por lo que me hiciste en mi cumpleaños, pasarás a hacer mi comida, te condenaré a las poderosas tinieblas de mi patrón, Satanás. Luego Polar saca su arma favorita, que era el hacha, y con el hacha empieza a partir en pedazos a Charlie, mientras se salpicaba mucha sangre por todas partes. Luego Polar.exe empezó a morder y a comerse el cuerpo de Charlie. Luego Polar mira otra vez a la cámara, y empieza a reírse macabramente, mientras miraba macabramente con esos enormes ojos rojos. Luego se torna la pantalla en negro. Y empezó a sonar un sonido de estática, mientras también se escuchaban murmullos y voces. Luego aparecen unas letras escritas con rojo sangre, que decían: comencemos con el siguiente capítulo, luego aparecieron otras que decían: comencemos con el último capítulo número 4. Estaba titulado, Cloyd. Cuando empezó el capítulo llamado, Cloyd. En el capítulo empezó enfocándose a Polar.exe, comiéndose todas las partes de los cuerpos, de Pardo, Panda, y Charlie. Cuando después, llegó, Cloyd, lo ve llorando, luego Cloyd se le acerca, y le dice: hola Polar, luego Polar.exe, voltea. Luego después, Cloyd, no le tomó importancia el aspecto que tenía ahora Polar. Cloyd solo sonrió, y le da un abrazo a Polar. Polar empezó a llorar, y le dijo a Cloyd: lo siento amiga. Cloyd solo le responde: no te preocupes Polar, yo te entiendo, yo sé perfectamente lo que sentiste. Luego después Cloyd le da un beso en el cachete a Polar. Y le dice: feliz cumpleaños Polar. Polar te matará. Polar te perseguirá en tus sueños. Faltas tú.